Bueno, Ahí está. ¿Estamos? A partir de una investigación sobre la universidad en la década del 70, se intenta reconstruir una serie de relatos desde las voces de los estudiantes de aquella época. La peña surge a partir de 4 compañeros de distintas experiencias políticas de la década del 70, que estábamos solos y había mucha dispersión. Estamos hablando del año 2000. En el 2001 decidimos formalizar una juntada de compañeros y se formó una peña. Yo, señorita. Bueno, a ver qué canción sabes tocar. Y luche, 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 no deje de luchar. Sí, porque te imaginarás que esto para mí, ustedes tendrán mucha cancha, pero para mí es nuevo. Bueno. Ahora sí, perdón. ¿Cómo te llamas? Pau. No, vos preguntame a mí. No digas que venimos a Cuba, que soy un pibe de 5 años. Y una monja le dice, ¿dónde vienen? De Vietnam, dice. Y en la última fase se emitió un documento que fijaba la misión de la universidad. En ese acuerdo, que fue muy, muy duro, muy difícil de conciliar con todos los claustros, ¿no? Y entonces, en ese momento, el decano, a solicitud de toda la comisión esta, que es de redactora final, le encarga a la profesora de dibujo que lo transcriba en un mural. Y entonces, en la entrada a la Facultad de Ciencias Agrarias, en un pórtico grande que hay, se pega en ese muro. Misión de la universidad, en cerámica. Uno de los testimonios conduce la búsqueda hacia un depósito olvidado de la Facultad de Ciencias Agrarias. Allí, el hallazgo de un mural abandonado es evidencia de vidas arrancadas, libros prohibidos, consignas reprimidas. En él se alcanza a ver una declaración de principios, una suerte de manifiesto sobre qué rol debía tener una nueva universidad. Un depósito al aire libre que hay allá atrás de la facultad. Esperemos que esté completo, porque había 3 cajones que son los que tenemos, nada más. No sé, yo no lo hemos puesto a ver, a armar el rompecabezas, a ver cómo sale. En la facultad. Partes que emergen una y otra vez desde esa zona donde duele, para contar esta página rota. Porque no se puede hacer como que nada, hacer como que nunca. Así, se unen los fragmentos de la participación política y la represión en la Universidad Nacional de Cuyo durante esos años agitados. ¿Será que no? Había mucha expectativa de participación, necesidad de participación y cansancio de toda una situación pesada, rígida, muy estructurada, que bueno, buscábamos sacárnosla de encima de la forma que pudiésemos. Había una evolución muy grande en todas las universidades, como cualquiera sabe, por los 70 y fines de los 60. Se produjo en todo el mundo y en la Argentina en particular todo un movimiento estudiantil de búsqueda de nuevas formas, de nuevas ideologías. Se incorporó mucho las ideologías de izquierda, las estrategias de izquierda. Así que nosotros ingresamos justo en ese momento de transición entre un tramo y otro de la dictadura militar que estuvo entre el 66 y el 73. Y en un contexto, ¿no es cierto?, donde éramos una generación que, digamos, habíamos recibido o estábamos influenciados por una situación nacional y mundial que se vivía en ese momento. La heroica resistencia del pueblo de Vietnam en ese momento, que posteriormente terminó derrotando al imperialismo yanqui.
el Mayo francés del 68. Pendant des années, nous avons manifesté, on nous a pas écoutés, nous avons manifesté et on... La revolución cultural proletaria china, ese eslogan famoso, prohibido prohibir, del Mayo francés, viene de la revolución cultural china. De la clase que a le droit a la culture es una reacción de... Estaba todavía fresca toda esta epopeya de la revolución cubana y el ejemplo del Che Guevara, que había sido asesinado en el año 67. Ataba la revolución cubana en su territorio. Y en la Argentina, ¿no es cierto?, con ese auge de masas que se abrió fundamentalmente a partir del Cordobazo del 29 de mayo del 69, ¿no? Yo ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo en el 71, 72, digamos, ya para cursar tercer año. Y es ahí donde se produce, digamos, comienza una, por lo menos en la Facultad de Ingeniería, que era una facultad muy estructurada, muy limpita en el sentido así del pensamiento, que nada pasaba. Era más o menos como esa frase de que algo va a pasar. Bueno, eso sucedía en esa facultad. Sí. Claro. Buenísimo. Es un depósito donde hay cosas que no estamos usando y quedó guardado acá, en el depósito. Acá están los cajones con el mural. Sí, sería como dijeron los entrevistados, los han sacado en el periodo, apenas empieza la democracia. No se vaya a desfondar eso, ¿no? ¿Ah? Hay chance de que se defonde. ¿No? Entonces, en la mayoría de las facultades era eso. Entonces, una de las principales luchas que se dieron en aquella época era el ingreso irrestricto en todas las universidades. Y todos nos apoyábamos mutuamente en cada uno de los hechos que se iban haciendo, o sea, tomas, o sea, asambleas y demás. Y hubieron tomas simultáneas en ciencias económicas, en medicina, en filosofía. En la mayoría de las facultades se planteó la misma lucha. Había que rendir un riguroso examen de ingreso, había que hacer un curso de ingreso y después rendir un examen que incluía hasta un test psicométrico y entraban muy pocos. Es decir, nosotros rendimos en el 69, no, en el 70, a principios del 70, donde el cupo era 90 estudiantes y rendimos 950.000 más o menos. Y ese año que nosotros vinimos, en 1971, ya había habido una lucha importante en la universidad con respecto al tan mentado ingreso irrestricto. Ya aunque parezca mentira, en todos los años siempre pasaba lo mismo, digamos. Y la condición había sido no entrar a rendir, o sea, la posición política, digamos, más progresista había sido no entrar a rendir. Entonces decidí entrar. Lo curioso es que el primer día, bueno, con el bardo que se arma, se suspende la toma de los exámenes, porque había mucha gente en la calle y no estaban organizados, lo sorprenden a las autoridades del Martín Zapata y de la universidad. Bueno, total que después entro al siguiente día, que empiezan los exámenes, y nosotros rindiendo y la masa afuera puteando o coreando nuestros nombres. Entonces no se tenía en la lista de los que habíamos entrado. Sí, pero me escuché un par de veces. Fue bastante horrible. Pero en esa manifestación yo recuerdo que vino Gendarmería de Buenos Aires, por ejemplo, con las características del despliegue que tiene Gendarmería, o sea, con cascos, con perros, con gases. Cuando ya llega una patota muy fuerte de la Policía Federal de Buenos Aires, que viene en avión, especialmente para controlar esos exámenes, ¿no? Por eso queríamos que fuera el ingreso irrestricto y de hecho que lo logramos unos cuantos años hasta que llegó la dictadura. En el año 67
se pone en vigencia la Ley Universitaria 17.245, una ley dictada desde arriba, como pensada desde un avión. Bueno, la dictadura de Onganía Levington Lanusse, que tuvo como ministro de Educación a Pérez Guilú, que había sido rector de la universidad, tenía una orientación que contrariaba, digamos, los principios que nosotros sosteníamos para la construcción de una universidad popular, democrática, autónoma, científica, al servicio del pueblo y la liberación nacional. Entre sus aspectos fundamentales se prohibía todo tipo de militancia. Con la dictadura de Onganía y su ministro Pérez Guilú, la universidad comienza a estar bajo sospecha. Crece la distancia vertical entre las autoridades y los jóvenes, porque ser joven significa ya ser participativo, contestatario. Hay represión y mueren estudiantes. Las pancartas oponen su reclamo y marchan con la pregunta abierta por la transformación. Naturalmente nosotros enfrentábamos a la dictadura en lo político, es decir, la caracterización era dictadura de los monopolios y en lo universitario, procurando vincular lo universitario con lo social, particularmente con los trabajadores del pueblo. Represión, violencia y muerte en Mendoza. Aquí algunas escenas de los disturbios, parece un manifestante herido, varios intercambios de balazos, pelea de docentes que se estaba realizando cuando llegó el camión hidrante y comenzó con agua verde a correr a los asambleístas. Bueno, el Mendozazo 4 de abril del 72, ¿no es cierto?, fue también en el marco de esas grandes jornadas insurreccionales que comenzaron en Corrientes, después pasaron por Rosariazo, Cordobazo, y también tuvimos este Mendozazo. Sé que fue, por supuesto, como todo el mundo sabe, lo de Mendoza fue para las tarifas eléctricas, en fin, y eso se disparó. Pero puede ser que el Mendozazo haya influido un poquito en el movimiento estudiantil, porque fue como una pueblada enorme, ¿no?, de la que no se tenía noticias hasta entonces. Ahora al revés no creo. Que el movimiento estudiantil haya influido en el Mendozazo, lo veo dudoso. Que eso del Mendozazo fue una poblada, con todo lo que eso significa. Habría que discutir conceptualmente qué es una poblada, pero ahí no había ninguna organización que se pudiera atribuir en un momento la conducción de eso, ¿no? Bueno, eso respondía a que había una red social, una red solidaria en la base, que podía, en un momento, salir y hacer un quilombo. Hacia la Casa de Gobierno, hacia donde también convergieron los maestros. A partir de ese momento se iniciaron los disturbios. Lo que arde son los aires de regeneración. Junto a los escombros palpitan las consignas del Mendozazo y la espiral de humo asciende, diciendo que ahí hay otro fuego, inextinguible, el de la lucha que atiza la posibilidad de un cambio. El humo y algunos manifestantes observando la escena. Por supuesto, en el caso de Ciencia Agraria fue lo primero que introdujimos un poco de política en una facultad donde, ¿cómo era que se llamaba? Agrupación de Estudiantes Independientes. Ahí. Que era para no hacer nada. Y desde adentro se la cambió. Sí. De hecho, a ver, esa especie de aislamiento, por ejemplo, yo recuerdo la facultad no tenía, en todo el edificio de la facultad no había ningún cartel, no había una consigna pintada, no había absolutamente nada que diera la más mínima señal de que estábamos en una universidad. Cuando se da la agitación en el plano universitario de los años 70, y cuando asume el nuevo gobierno en el año 73, evidentemente empiezan a haber un montón de respuestas, pero también un montón de preguntas. ¿Qué hacer con la universidad? Estaba en el ambiente discutir no solamente las reivindicaciones de los estudiantes específicas, sino las cuestiones de la posibilidad de un cambio social.
que desde los grupos, por lo menos en los cuales yo militaba, lo veíamos en una forma inminente. Entonces la discusión era ¿para qué y por qué la medicina? ¿Qué medicina vamos a necesitar o vamos a tener dentro del cambio social? ¿Qué medicina vamos a tener en el socialismo? ¿Qué medicina vamos a tener en la transición que nosotros veíamos que se venía para dar eso? O sea, la Facultad de Medicina lo que más se discutía era esto. Dentro de eso también están las otras reivindicaciones más específicas o menores, como ser la posibilidad de acceder a libros, la posibilidad de acceder a fotocopias, la posibilidad de tener el medio boleto estudiantil y la cuestión del ingreso irrestricto, que fue uno de los íconos de la lucha de los estudiantes de la Facultad de Medicina. Ser estudiante universitario veinteañero y no ser un poco de izquierda es como que no funciona, algo está fuera de lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que un estudiante universitario es un hombre abierto a la cultura, abierto a las a leer, a las ideas nuevas, y las ideas nuevas del siglo XX eran esas, ¿no? Y pensábamos, que era lo que pensábamos, me parece, todos, que cada cosa que hiciéramos íbamos a lograr el cambio en el mundo que estábamos anhelando. Y que estábamos convencidos de eso, y si no, no nos hubiéramos movido tanto como nos movimos. Es el momento de cambiar, hay que modificar la injusticia, hay que procurar la no violencia. ¿Te acordás? Todos dibujábamos policías y todo, porque como ya nos habían reprimido muchísimo. Sí, lo que fue pasando en el 73 y 74, hasta mediados del 74 más o menos, en donde cambiaron, sí, muchísimo las cosas. La mentalidad de los alumnos cambió en una gran medida, se empezaron a hacer actos, se empezaron a hacer asambleas permanentemente. En las asambleas, que eran cada vez más grandes, participaban cada vez más alumnos. Yo empecé participando casi solito, ¿no? Hubo una asamblea gigantesca en la Facultad de Ciencias Políticas, una de las más grandes de lo que va en el año 71 y 72, que fue para pedir la expulsión del profesor de la materia, una materia que nosotros teníamos, que era geopolítica, que la daba un teniente coronel en actividad, el teniente coronel Gómez Rueda, que era jefe de la guarnición Uspallata en ese momento, jefe del GAN 8 y a la vez de la guarnición Uspallata, y había sido el jefe, digamos, de la ocupación militar en Mendoza por el Mendozazo, ¿no? Es decir, el jefe de la represión. Y bueno, recuerdo que esa asamblea fue gigantesca y apareció el profesor. Y bueno, se supone que nadie te tiene que interrumpir. Bueno, cuando te interrumpían, que eso pasaba bastante a menudo, venían las grandes pelotas, discusiones, cállense, que no, el presidente de la asamblea llamaba a la paz, el orden, ¿viste? Por favor, el orador, dejen la palabra, pero muchas veces se desobedecía y se armaban cada tole. Estábamos en esa asamblea cuando lo vemos entrar, así que pudimos decirle todo personalmente, ¿no? Cada una de las agrupaciones fue hablando, ¿no es cierto?, acusándolo de asesino, torturador, etc. Por supuesto, cuando terminó, él empezó a gritar que él, esa asamblea le había reafirmado su posición de que tenía que seguir luchando contra el trapo rojo. Los estudiantes salen a las calles, a los parques, reclaman dentro y fuera de las aulas el oxígeno necesario para el pensamiento crítico. La reforma del 73 pretendió que la universidad dejara de ser una isla, que acompañara a la sociedad en su dinámica desde la dependencia hacia la liberación. ¿Qué es políticamente una primavera? Es un raro momento en que la historia parece avanzar, un momento intenso donde una generación parece caminar directo a sus sueños. Está bien, esto se puede lavar perfectamente porque está. Entonces, ese esmalte lo hace impermeable, por lo que podemos manguerearlo perfectamente, que va a salir toda la tierra y no se va a borrar lo que está escrito porque está hecho con pigmentos. No va a haber problema. Adentro están las otras cajas. Sí. En el 73, cuando empieza la época de Cámpora y se libera, digamos, un poco las restricciones que había en la universidad empieza a tomar mucho protagonismo en esto, en tratar de recuperar la autonomía universitaria que se había perdido,
que era una de las características que tenía la Universidad Argentina de la época de la Reforma, del año 18. ¿No es cierto? La autonomía universitaria, los claustros universitarios, la elección de las autoridades en forma conjunta. Sí, cuando se dio la oportunidad de proponer un cambio, fue un cambio muy específico hacia que coincidíamos, a pesar de que venía de distintas corrientes políticas, coincidíamos en los cambios que necesitaba la facultad. En esa época era escuela superior. Los cambios necesitaba para que la educación del arte fuera más accesible, más popular, todas esas cosas que creíamos que se podía hacer y que después no se pudo hacer, ¿no? Porque... Claro, pero bueno, estuvo bueno que lo laburamos y que se nos dio la oportunidad, porque en ese momento, después de tantos años de represión, que de un ministerio venía que dijeron, vamos a cambiar los planes de estudio, vamos a reestructurarlos y se van a armar comisiones donde van a estar profesores, no docentes y alumnos discutiendo cómo van a ser las materias de cada una. ¿Te imaginas? Era lo más. Poner en tela de juicio la enseñanza enciclopedista. Nosotros hicimos un gran esfuerzo por cuestionarlo eso. Las cátedras eran, digamos, respondían a ese modelo del siglo casi XVIII ya. Con la apertura, digamos, se democratiza toda la universidad, se concursan cátedras libres, se generan carreras nuevas, ¿sí? Por ejemplo, el caso de ingeniería industrial, se permite, o sea, ganamos el derecho a poder, digamos, discutir los planes de estudios, sí, que era muy importante. Poder, digamos, sacar la enseñanza, el rol de enseñanza-aprendizaje del punto de vista vertical, sin horizontal, totalmente discutible, totalmente democratizable. Digamos, se hace un avance pero muy grande en la participación estudiantil en todos los soportes de la universidad. Pero yo no estoy hablando, cuando hablo de esto, por ahí alguien puede pensar, los estudiantes no, eran estudiantes formados, porque nos formábamos para esto. Éramos lectores, discutíamos, no era una cosa, digamos, que vos decías, me vengo para acá, como yo por ahí he visto acá programas por ahí, ¿por qué toman un colegio y dicen, vayan a estudiar? Casualmente hicimos esto para tener la mejor universidad, y lo logramos. En la movilización planteada para el día martes, como así también su participación en la mesa redonda, y su activa participación en la movilización planteada para el día martes. Nosotros, en el 73, cuando se produce la elección de marzo del 73, la asunción de Cámpora y de Martínez Vázquez Mendoza, nosotros pusimos el decano de la facultad, lo elegimos nosotros, que fue Fidel Roy, y pusimos el rector de la universidad. Estuvimos ¿cuántos días en el rectorado? Sí, una toma de Estuvimos 15 días encerrados en el rectorado hasta que lo designaron a Roberto Carretero, que era ingeniero agrónomo también. El 6 de junio de 1973, y con gran apoyo estudiantil, asume como rector el ingeniero agrónomo Roberto Carretero. El filósofo Arturo Roig se coloca entonces al frente de la Secretaría Académica. Son los rostros conocidos de un proceso participativo y democrático que involucró a toda la comunidad universitaria. Allí nace una profunda transformación pedagógica. En ese cuadro, la universidad, que en este caso correspondía a teatro, no podía estar ausente de eso. Entonces, cuando se enteraban a tirar los nombres de quién tenía que ocupar la dirección de la escuela de teatro, apareció el nombre de Ernesto Suárez. Fue el Roy el que me propuso a mí, como el que primero que aceptó lo que había visto mis trabajos sociales, fue el primero que aceptó, y él me dijo una frase muy linda, me dice, vos le vas a cambiar la cara al acartonamiento de la universidad en la escuela de teatro. Y te digo más, tomamos la universidad un poco en alianza con los estudiantes, porque nosotros no éramos estudiantes de la escuela. Y aclaro esto, porque no éramos estudiantes de la escuela, pero sí queríamos ser estudiantes de la escuela, pero con otras condiciones, con otro perfil y con otra dirección. Y entré, me acuerdo que cuando entré,
había un cartel, en la calle Las Heras quedaba la escuela, y había un cartel en una casa vieja, y había un cartel inmenso que decía, el arte como herramienta de liberación. Habían colgado los alumnos, imagina, eso te pinta la época. Nosotros compartíamos porque el ballet en una época estaba en la calle Las Heras, 430, un edificio hermoso que después, una casa hermosa que después la voltearon. Y en ese lugar estaba teatro y al fondo el ballet con todas las chicas que bailábamos, entonces todos los actores nos miraban y era toda esa cosa hermosa. Pero la palabra militancia era una palabra hermosísima. Fíjate que en las peñas que había en el hogar y club universitario, los viernes a la noche, llegaba una hora, 3, 4 de la mañana, empezamos a cantar todas canciones de protesta. Entonces, en una época veníamos del Mayo francés, veníamos del Cordobazo, del Mendozazo, éramos hijos de todo ese movimiento grande que hubo en todo el mundo, coletazo realmente de la Revolución Cubana del 59, ¿no? Entonces, donde todos estábamos con una efervescencia así, con una necesidad de militar en algo, de cambiar el mundo, digamos. Arriba, hasta les diga que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Era como muy fervorosa esa época hermosa. Y también con el ballet era como muy pujante, 72, 73. Después el 74 también fue pujante, pero se notaba que había como una tensión particular. Y yo notaba en el 75, tanto en teatro como en comunicación colectiva, una tensión ya brutal, porque en el 75 sucedió esto que mataron al compañero Amadeo Sánchez, y entonces todo era temor. Ahí suben a uno de los agresores. Ezeiza, 20 de junio de 1973. Primer estallido donde se hace visible la violencia en la peor de sus formas, la masacre. En medio de los disparos, la confusión y las contradicciones internas, comienza a desvanecerse una perspectiva histórica optimista para el campo popular. Ezeiza es un anuncio de lo que sería un año más tarde el gobierno de Isabel y López Rega y de la AAA. Yo creo que Ezeiza marca el punto de pico del auge y comienza el reflujo. Ahí comienza un periodo de empate y después se comienza a retroceder. Uno no dimensionaba lo que estaban tramando desde el año 75, anterior al 75. Fue una cosa planificada, por eso nosotros entendemos de que este es un Estado que planificó, no un grupo de gente loca que quiso olvidarse de la democracia. Es el Estado. No, yo creo que esos hechos que aparentemente eran aislados formaban parte de un plan sistemático. Esto de empezar con que desaparece uno acá, que persiguen a otro allá. O sea, como que no solamente que cambia el plan de estudios otra vez, sino que también se vuelve a sembrar el miedo, así bueno, que había listas que decían, bueno, que fulano había desaparecido en tal lado. Como te digo, a veces todo eso iba creando un clima. Empezaron a conformarse en las listas negras. Ahí empezaron a marcar quién armó más lío, quién tenía ideas más subversivas, esa era la palabra, más tajantes, más revolucionarias, quién armaba más lío. Y bueno, y ahí se empezaron a conformar, y sí, es verdad, porque ya después, cuando yo he hablado después con otras personas que nunca supimos, dijimos, bueno, ¿quiénes fueron los profesores que decidieron quiénes eran las personas que había que expulsar o que suspender o que echar? Yo creo que las listas negras las armó la misma gente de la universidad, o sea, no nadie puede creer que eso lo haya armado
alguien que no conociera realmente cómo era la facultad. O sea, más bien, no es que eran, si digamos, estos profesores habían hecho un cambio, bueno, entonces estos eran los profesores que había que sacar, o que habían participado, o que tenían más que ver con la lingüística que con griego y los latines. Después en la facultad, en la escuela pasamos un montón de momentos muy jodidos. La última etapa, y las 3A ya entraba a pesar fuerte. Un día se me aparecen dos tipos jovencitos ahí a buscar a Jorge Fornés, que yo había hecho entrar a la escuela de teatro como realizador de escenografía y titiritero. Él estaba dando clase al fondo y me caen dos tipos jóvenes y me dicen, preguntan por Jorge Fornés. Y le digo, así andaba por acá. Le digo, Jorge, eran dos pibes. Y una chica me llama, una chica también me patea así por abajo del escritorio. Y yo voy y le digo, ¿qué te pasó? Y me dice, esos tipos son de las 3A. Me dice, yo ni me había... ¿Por qué? Digo, y mandamos a una persona que fuera afuera y había un auto, un Fireland sin patente esperando con dos tipos más. Entonces le mandamos un mensaje a Fornés que se escondiera arriba de un techo. En el ballet, bueno, nosotros era como más una cosa artística que estaba como medio, un poquito fuera de una lucha. En cambio, en teatro, arte escénico y coreográfico, había más movilidad y, como te cuento, algunas personas de teatro se fueron porque estaban perseguidísimas y estaban como amenazadas prácticamente. Y bueno, y yo salí cuando eso pasó, yo tenía un Citroën, lo tenía dentro de la facultad, entonces yo salí con el Citroën, agarré el Citroën y salí rapidísimo y me fui. Entonces el auto pegó la curva en U ahí en la universidad, en la calle La Cera, y los otros dos se treparon y me siguieron a mí. Y yo a las 3 cuadras me paré a comprar pucho. Y en ese interín el Jorge Fornés se fue. Lo hice para que se fuera Fornés. Era un momento de mucha tensión, no sabía. Entonces me quedé ahí, fui con Besiers, me vinieron dos tipos con los revólveres en la mano y me dijeron, no sabían qué hacer, porque yo me paré a comprar pucho. Claro que yo salí rápido a propósito, para que pensaran que me iba con el otro. Pero vuelvo a repetir a propósito de la continuidad y del orden, el concepto de verticalidad que define claramente nuestra posición dentro de la democracia que debemos seguir propiciando, porque ella nos ha dado ya experiencia suficiente para que la continuidad sea... El ministro de Educación, Iván Isevich, es el correlato universitario de este oscuro periodo. La reforma de Roig y Carretero queda en suspenso. La censura, la persecución y los primeros estudiantes son asesinados y desaparecidos. Por la excelentísima señora Presidente de la Nación, María Estela Martínez de Perón. Empieza la cuestión de la militarización de las universidades, o sea, ya para ingresar tenías que ver en una lista, tenías que mostrar el documento, empezaban a revisarte las carpetas, había gente que ya te miraba si entrabas con panfleto o no. Obviamente que si te encontraban panfletos o algún tipo de revista, por ejemplo, yo normalmente repartía El Combatiente y algunas veces llevaba La Estrella Roja para repartir entre algunos de los compañeros con los cuales discutíamos. Ya había que tener mucho más cuidado y si te lo encontrabas tenías el riesgo de que pudieras tener o algún problema o incluso ser detenido. Todo el 75 fue dando ese clima, pero fundamentalmente a partir de la asunción de Iván Isevich como ministro de Educación y Cultura. Y porque él baja la línea a través de los rectores que nombra, ¿sí? De persecución y de no libertad de claustro. Básicamente
lo que él hace es la persecución ideológica a los centros estudiantes, la persecución ideológica a la libertad de cátedra, la persecución ideológica al pensamiento crítico y, por supuesto, en ese pensamiento crítico no está la diversidad ideológica, que es lo que pretendíamos nosotros. O sea, ahí ya comienza uno, bueno, en el caso nuestro, ya comienza a sentir el miedo que se avecina y estábamos totalmente desprevenidos. Todas estas cosas que después nosotros fuimos madurando y dándonos cuenta de la atrocidad de lo que se había venido, no teníamos ni la más mínima conciencia, sí teníamos conciencia, pero no acabadamente de lo atroz que era eso que venía avanzando, que fue poniéndose más atroz a medida que fue avanzando. Eso hizo que también, digamos, el movimiento estudiantil se retrajera mucho y que muchos abandonaran la facultad. Y ya no era que vos invitás a una función o invitás a una reunión para que tenemos que ir a ayudar a tal cosa en tal barrio y antes que venían 30, caen 5 nomás. Desde que mataron a Amadeo Sánchez todo se catalizó y se desencadenó, se encadenó toda la tragedia. Para nosotros la muerte de Amadeo nos cambió hasta el nivel de compromiso, porque no es lo mismo cuando vos tenés una idea, haces una toma de la facultad, haces una asamblea, y cuando te matan un compañero, así tan deliradamente como llevarlo desnudo a Canota y pegarle 22 balazos. Los que se van continúan un relato en el exilio. Son voces en la intemperie que saben que comprender es temblar. Se va a la universidad deseada. Se van profesores, amigos, estudiantes. Y esa partida deja un silencio sordo, un vacío también en lo académico y científico. Dos días antes del golpe salí, justo, porque después cerraron la frontera y después no hubiera salido. Hubiera salido con nombre de nene, con Arístides y con Tati, que era mi compañera, y mi hijita que tenía 1 año y 8 meses. Y yo voy hasta fines del 75, que creo que ahí he rendido la última materia, y ya no rendí más porque yo caí preso antes del golpe, caí en febrero del 76, o sea, el 4 de febrero del 76, antes que empezaran las mesas, así que ahí ya dejé, y en marzo, después del golpe, nos expulsan. Ya era de mucho terror, no miedo, terror. Como te dije recién, era casi irrespirable, era muy difícil o muy complejo entrar y ingresar al lugar físico de la facultad. Tenía que presentar los documentos, de hecho que recuerdo colas para ingresar, donde te palpaban de armas, te miraban el documento, se fijaban en listas si no estabas pedido, si no te sacaban de ahí. No podías ingresar como alumno, por eso te pedían la documentación, porque había una serie de alumnos que no podían ingresar a estudiar, estaban echados. Por alentar las ideas subversivas que querían cambiar la vida nacional, todo el verso de los milicos esto, ¿no? Visto y considerando resuelvo, el famoso visto y considerando resuelvo, visto que este proceso de organización nacional quiere evitar la subversión en las universidades, que la universidad ha sido pasto de la subversión, apátrida, ¿qué más le podemos poner? Asesina y apátrida, bueno, resuelve finalmente apartar de la universidad a tales y tales y tales, de los cuales honrosamente me cuento, como decía.
y otros más. Conversamos con el general Jorge Alberto Maradona, comandante de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña con asiento en Mendoza. ¿Cuál es la situación de la lucha contra la subversión en su jurisdicción, es decir, específicamente en la provincia de Mendoza? La situación es una situación, yo diría, óptima. Es decir, se considera militarmente derrotada a la delincuencia subversiva, como dijo el general Bussi. Pienso que sí, militarmente derrotada en todo el ámbito del país. Lo que la dictadura derrotó entonces fue un proceso pedagógico innovador para la época. Se ha derrotado a la conciencia social organizada, al movimiento obrero y estudiantil, a los que pensaban que el verdadero arsenal estaba en las bibliotecas. La 5ª Brigada, el triunfo es inmediato. Días después del golpe fueron a mi casa, eran gente de la Fuerza Aérea, fueron preguntando por mí, pidieron revisar mi casa y bueno, mientras yo esperaba en la cocina, bueno, revisaron y mi esposa, yo tenía 2 niños en ese momento, quedaron en una habitación y revisaron la casa nada más y me dijeron que los tenía que acompañar. A mí me detienen el 1 de abril, yo vivía con mi familia, me buscan, me llevan al D2, estoy 22 días en el D2, después me llevan a la cárcel. Me suben a un auto y me llevan al D2. Yo no sabía dónde me llevaban, porque cuando me suben al auto ya voy vendado, atado en las manos, en el camino yo no sabía por dónde íbamos, pero se hace un simulacro de fusilamiento y una serie de cada vez iba como se iba incrementando el nivel de violencia. El 24 de marzo es designado como rector el entonces comodoro Héctor Eduardo Ruiz. Fueron cerradas la carrera de Sociología y las facultades de Antropología Escolar y Comunicación Colectiva. Ese rito siniestro que es casi una obsesión de los totalitarismos, la quema de libros. Apilados, se consumen los volúmenes de la editorial universitaria más importante en lengua española, el Centro Editor de América Latina, junto con clásicos de la literatura argentina y universal, textos de orientación política, series de historia y entrevistas con escritores. No es un hecho aislado, sino la ceremonia nefasta de una persecución. Hubo casi 300 estudiantes expulsados, más de 200 trabajadores dados de baja, más de 20 estudiantes desaparecidos y 5 asesinados. Durante muchos años fue posible arrastrar el olvido, pero el compromiso con los organismos de derechos humanos, la extensión como diálogo, puso en movimiento esa aparente calma. ¿Qué pasa que la universidad no investiga? Por primera vez, la Universidad Nacional de Cuyo encara una investigación para revisar su propia historia, escuchar a los protagonistas y hacerse cargo de su parte. Es apenas un comienzo. Todo el resultado de la investigación está a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos de Lesa Humanidad para que se sepa la verdad y se haga justicia por todas las víctimas de nuestra universidad pública. Y que también nos enseñó mucho la dictadura, ¿no? A resistir, a enfrentar. Aprendimos lo que era el aparato del Estado, más que leyendo textos, lo que fue la dictadura, ¿no? Lo que es el Estado, ¿no? Y en el caso mío, que la cárcel para mí fue una gran enseñanza también, ¿no? Tengo... muchas veces me preguntan, no, de eso vos no querrás hablar, seguramente. Estuve en el D2, fui torturado,
estuve en la cárcel de acá, fui trasladado a la cárcel de La Plata, pero sí me gusta hablar de eso. Y tengo muy buenos recuerdos, porque está lo malo, ¿no es cierto?, que es obvio, y está lo bueno. Adentro de la cárcel se generan lazos de solidaridad extraordinarios, porque estás conviviendo 24 horas y con compañeros que son muy valiosos, y por eso tengo muy buenos recuerdos también de la cárcel. Y también es una escuela. Y en una época en Devoto conocí a una bailarina de danza contemporánea, Lizzy Longobardo. Hicimos un dúo. Mira, vos hablabas recién de la represión y del teatro, ¿no? Vos sabés que nosotros en Rawson hacíamos teatro sentado porque no podíamos parar. Usted está bailando. Y estaba prohibido hacer teatro y bailar. Y yo me río de esto porque me causa como una sensación de alegría poder haberlo hecho. O sea, porque los tipos, había un montón de compañeros que nos estaban escuchando y dos tipos sentados, o 3 o 4 sentados, haciendo teatro y haciéndonos señas así, ¿no es cierto?, como el teatro del no de los japoneses, para que los otros no supieran que estábamos haciendo teatro. En el baño grande, un baño grande, nosotras con Lizzy teníamos un cuadernito y íbamos marcando toda la coreografía. Y los aplausos eran así, para que los tipos no se dieran cuenta que estábamos aplaudiendo a un actor. Entonces, justo en la guardia menos dura, y ya había pasado un poquito de tiempo de lo peor, la estrenamos y las compañeras cuando lo terminaron de ver, claro, porque era un flash, porque teníamos vestuario con todas las bombachas de las compañeras del piso, habíamos hecho unas mallas entre negra y marrón claro, pero era un vestuario realmente, ¿no? Y con el hollín de los calentadores nos habíamos pintado, y con remolacha que venía de vez en cuando y la guardábamos, nos habíamos pintado, y era algo de teatro. Entonces la chica ahí, que en la precariedad en la que vivíamos... 114 eso. 66. Y no pude volver. No, traté, intenté, me anoté en historia después, pero no me pude recomponer en ese aspecto a mí mismo. Fue el terror lo que hizo, es parte de lo que fue la represión, es parte de lo que fue la tortura, es parte de todo el cambio, y que vos empezabas a ver que ya la universidad era muy otra. Los sectores de poder tomaron el poder económico, coparon el movimiento obrero desde el punto de vista de la represión, mataron delegados de las principales fábricas de todo el conurbano de Córdoba, Rosario y demás a mansalva. Lo que necesitaban era pegarle como se dice en la guerra naval, un cañonazo en la Santa Bárbara, que es la cabeza ideológica de todo eso, que era la universidad. Creo yo. El problema no estaba en que los estudiantes estaban revoltosos, quilomberos. El problema estaba que ahí había pensamiento. No. ¿Puede ser? No, pero no al... Ah. ¿Será centro de estudiantes? ¿O la universidad? Me parece que es más así como un deber ser de la facultad, que tiene que hacer, y ese espíritu crítico, económico, social, dicen en otras partes. ¿Estas ya están? Hay una cosa que yo creo que no solo ha ocurrido con la dictadura, sino que por ahí ocurre con todos los sectores muy retrógrados. Primero, el joven es peligroso. Empecemos por ahí. Es peligroso porque se atreve a hacer ciertas cosas. No puede ser que uno acepte, después de toda esa maldad, otra vez que incidan sobre el pensamiento de uno. Hay que tener
memoria de entonces, las cosas, ¿no? Eso, o sea, algo de eso hemos recuperado, me parece, ¿viste? Como no tener miedo y no tener pelos en la lengua para denunciar lo que pasó, que es lo que está pasando ahora con nosotros, ¿no? Veo que en algunas cosas la universidad propone algunos cambios ahora. Y bueno, y espero, digo, bueno, a lo mejor alguna vez también se pueda hacer una reparación, ¿no? A lo mejor en los que fuimos castigados, digamos, en ese momento, que en realidad fue en lo que lo pasamos más suave, porque después de lo desaparecido, que fue tremendo. Pero no en nosotros, sino en las nuevas camadas, que se repare, digamos, que se vuelvan a instaurar los derechos y que realmente se vayan tejiendo redes que sean firmes, ¿m? Para la inclusión y para realmente para que la universidad cumpla el papel que tiene que cumplir, que es de servir, ¿no? Antes se creía que el profesor transmitía solamente los conocimientos, pero afortunadamente hoy se sabe que la juventud es un gran valor de creatividad, de transformación. De juntarse, de cantar, de sentir, de creer, de pensar que se podía cambiar en ese momento el mundo, y ahora se ha aislado, cada vez se aísla más la gente. Entonces, no se puede decir que aquello fue mejor y esto fue peor. Porque yo no digo que el pasado era hermoso y el presente también está lleno de esperanza. Y eso es lo que tienen que generar. La crítica, el ser irreverentes, contestar, digamos, o sea, es decir, tratar de movilizar el pensamiento. Y uno se moviliza, pero siempre ¿con qué? Con alegría. La universidad promoverá el desarrollo, conciliando la libertad individual, formando individuos humanamente solidarios. Puede ser. Descansarte Debe contribuir a la solución de los problemas de las empresas. O de mucha separación entre En los campos. Recuperar los relatos de una universidad posible es encontrar un espacio por donde la historia fluya con ilusión de continuidad. Nada se lava o recompone totalmente, pero sí se transparenta al rescatar los apuntes de la memoria. Borges siempre se planteaba, no sé si lo que estoy diciendo, no sé si que lo que les estoy contando es producto de mi memoria, de mi recuerdo o de mi olvido. El olvido hace que alrededor de un recuerdo yo cree nuevas cosas. Según me cuenta el recuerdo o el olvido. Sol, por aquí baja, caracol, caracol de mi corazón. Vuelve, sube, manito por el aire, dedito suave a mi frente. Caracol, caracol de mi corazón. Sol, por aquí baja, caracol, caracol de mi corazón. Sol, por aquí va, caracol,
caracol de mi corazón. Vuelve, sube, manito por el aire, dedito suave a mi frente, caracol, caracol de mi corazón. Sol por aquí baja, caracol, caracol de mi corazón.